Yo me llamo María Dolores Luengo Plaza, Lola Luengo Plaza, así me conoce todo el mundo, ¿vale? Y estoy encantada de que tanto el colegio como la asociación, como mi subgrupo de atención primaria y salud comunitaria me hayan elegido para moderar esta mesa, que para mí es una mesa ilusionante. Es una mesa que tiene por nombre Nuevos proyectos y actividades de fisioterapia en atención primaria y comunitaria. Y para ello voy a estar muy bien acompañada. Me van a acompañar Irene Alonso Estani, Antoni Morral Fernández y Eva San José Albarracín. Y sin más dilación, porque no tenemos tiempo para más, sí que deciros que si estáis utilizando las redes, vamos a petarlas, meter otra vez almohadilla, cuartas jornadas, fisio, atención primaria, ¿vale? Y va a comenzar con la primera ponencia, la va a defender Irene Alonso Estani y tiene por título Proyecto de fisioterapia en la atención primaria de Altaya. Resultados preliminares. Y deciros que Irene es una compañera nuestra, fisioterapeuta de la Universidad Gimbernat, ¿vale? Y que además es coordinadora de fisioterapia de atención primaria y comunitaria de Altaya, ¿vale? Del Instituto Catalán de Salud, Cataluña Central, ¿de acuerdo? Y sin más dilación, Irene, ¿dónde estás? Anímate, vámonos. Muchas gracias, Lola. Buenos días a todos. De entrada, agradecer al comité organizador de estas jornadas, Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria, Salud Comunitaria y Col·legi de Fisioterapeutas de Cataluña, la invitación que se me ha hecho para presentar este proyecto. Agradecer también a los demás ponentes sus aportaciones, que son de gran interés para nuestro aprendizaje en atención primaria y comunitaria. Agradezco también a mi equipo de trabajo su labor diaria, de la cual hoy yo soy portavoz en estas jornadas. Bien, en primer lugar, ubicaros un poco de quién somos, de dónde venimos. En primer lugar, ubicar nuestra ciudad, Manresa, en el territorio. Manresa es una ciudad de 78.000 habitantes, capital de comarca del Bages, situada en la Cataluña central, ubicada a 60 kilómetros hacia el interior de la ciudad de Barcelona. Altaya, nuestra institución, Red Asistencial Hospitalaria de Manresa. Altaya es una entidad concertada que forma parte del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña, el SISCAT, para dar servicios asistenciales de cobertura pública a la ciudadanía. La mayor parte de nuestra actividad es tratar pacientes procedentes de CatSalut. Está formada por 5 edificios, como veis aquí en la fotografía. El primer edificio es Hospital Sant Joan de Déu, es el hospital más grande, donde tenemos toda la hospitalización de agudos y la gran parte de departamentos, tanto asistenciales como no asistenciales de la institución. En medio está el centro hospitalario. El centro hospitalario es un edificio más céntrico a la ciudad de Manresa, donde realizamos toda la rehabilitación ambulatoria y la hospitalización tenemos de sociosanitario y alguna dependencia también de servicios no asistenciales. Clínica Sant Josep, Cimetir, es la parte privada, mutualidades y donde se realiza también la medicina deportiva. Y después Altaya tiene 2 ABS, 2 centros de salud, ABS1 Barri Antic y ABS3 Las Bases, que hasta este año no hemos podido incorporar fisioterapeutas. Altaya dispone de 407 camas de hospitalización de agudos, 60 camas de carácter privado y 84 plazas de dependencia. Somos 1.900 profesionales que ofrecemos atención primaria, atención especializada, dependencia, salud mental y medicina deportiva. Somos una red asistencial universitaria de referencia para 260.000 habitantes procedentes de las comarcas del Bages, Solsonès, Moianès, la Cerdanya y el Berguedà.
Es decir, recibimos ahora en atención primaria derivaciones de todas las ABS, de todos los centros de atención primaria de este territorio. Bien, nos situamos en 2021, cuando la Dirección Médica Asistencial de Altaya me encargó un proyecto basado en un estudio piloto sobre las derivaciones a fisioterapia que recibíamos desde la atención primaria. Este estudio consistió en un estudio prospectivo de 2 semanas, donde revisamos todo este tipo de derivaciones que nos venían al hospital, que colapsaban listas de espera y que procedían de todas las ABS del territorio. Derivaciones que llegaban a un censo único, llamado EALTRI, a un censo de aparato locomotor, y estas derivaciones en este censo único hacía el cribaje algún facultativo de las unidades o de traumatología, se lo iban variando, o de rehabilitación o de reumatología. Bien, viendo estas derivaciones, vimos que la gran mayoría pasaban con un trámite puramente administrativo a la unidad de fisioterapia. Recibíamos 60 derivaciones al día, 300 derivaciones a la semana, de las cuales 105 vimos que podían ir directamente a fisioterapia. De hecho, iban mediante trámites administrativos después de pasar de una lista de espera a la otra. Esto equivalía a un 35%. Bien, aquí ya quedaba muy clara la necesidad de que estos pacientes se podían beneficiar de una derivación directa a fisioterapia. De estas 105 derivaciones, analizando un poquito más, vimos que 48 eran patología de raquis, 28 patología de hombro y 29 patología de rodilla. Todas ellas patologías de alta prevalencia, baja complejidad. Bien, aquí ya llegaron una serie de planteamientos que nos conllevan, ¿no?, a la creación de este proyecto. En primer lugar, muy importante, el aumento de la presión asistencial al hospital. Es decir, esto nos hace plantear la necesidad de crear nuevos circuitos, de agilizar cualquier proceso que pueda ser crónico y abordar este tipo de proceso, disminuyendo sobre todo la demora de las listas de espera y favorecer la recuperación del paciente con más agilidad. En segundo lugar, asegurar el nivel asistencial en función de cada proceso que corresponda, es decir, cada paciente debe ser atendido en el nivel asistencial que corresponda. Habrá procesos que se podrán asumir en la atención primaria y otros de más complejidad que requerirán atención hospitalaria. Y optimizar recursos. La creación de nuevos circuitos también nos permite optimizar recursos, ya sean humanos o materiales. Bien, nos planteamos una serie de objetivos para crear este proyecto. Hicimos revisión de la literatura de otras comunidades que ya habéis pasado delante por todo este tipo de proyectos y que tenéis buenos resultados. A partir de aquí pudimos definir mejor los objetivos del proyecto. Mejorar sobre todo la calidad asistencial, disminuir la demora en la asistencia, agilizar la atención, el proceso de recuperación, evitando de esta manera cronicidades, ayudar a que el paciente se autorresponsabilice, se empodere, participe activamente de su patología, evitar, si se puede, también la necesidad de ser atendido en un hospital. Si no requiere de ningún otro tratamiento, no es necesario, ahorrando de esta manera en el sistema sanitario, sobre todo también en el tratamiento, en la prescripción farmacológica y en la realización de pruebas complementarias, muchas veces innecesarias. Establecer y dar a conocer a los profesionales de los equipos de atención primaria quién somos, los fisioterapeutas, cuáles son nuestras competencias y qué podemos aportar, definiendo con claridad los criterios de inclusión, la metodología que debemos seguir y garantizar una correcta coordinación entre los distintos profesionales de estos equipos de atención primaria. Hacer también que el fisioterapeuta forme parte de este equipo de atención primaria como un agente activo de salud, es decir, tratando la patología en la vertiente asistencial, pero también
promoviendo y participando en actividades para la comunidad y en actividades también donde se pueda hacer prevención. Fundamental también la coordinación de la atención primaria con la atención hospitalaria, consensuada en ambos sentidos y que podamos agilizar circuitos. Bien, siguiendo un poco el análisis que hicimos de este proyecto, vimos que podíamos empezar a tratar patologías que nos eran las más prevalentes y definir así muy bien unos criterios de inclusión. En primer lugar, las raquialgias nos venían prácticamente de este tipo, las lumbalgias inespecíficas, cervicalgias mecánicas, el dolor persistente, sobre todo un dolor con signos de sensibilización central, la patología de hombro, tendinopatías, inestabilidades, osteoartritis, patología de rodilla, específicamente las gonalgias, el síndrome femoropatelar, las gonartrosis, tendinopatías. Y también podíamos aquí incluir, y así también el programa más adelante de Pla Funcional lo dice, la prefragilidad y la fragilidad como alteraciones del funcionamiento. Al mismo tiempo que teníamos que tener muy claros unos criterios de inclusión, debíamos tener muy claros cuáles eran las red flags, todas aquellas patologías que no debíamos tratar en atención primaria de entrada y que teníamos que derivar a la atención hospitalaria. En primer lugar, las patologías quirúrgicas, neurológicas del sistema nervioso central y periférico, problemas circulatorios, artrosis, lesiones del aparato locomotor con severidad tisular, fracturas óseas, luxaciones, inestabilidades articulares, osteocondrales, roturas completas de partes blandas, artropatías y artritis, ya sean traumáticas, infecciosas o idiopáticas juveniles o del niño y del adolescente. Bien, también nos planteamos, y haciendo revisión de la literatura y la evidencia científica, que para empezar a tratar este tipo de pacientes hacían falta recoger datos y para recoger datos teníamos que incorporar una serie de escalas para tener un nivel de severidad y una orientación también con el pronóstico de las patologías de estos pacientes. Aquí contemplamos todas estas y en función de cada patología que tenemos delante, pues pasamos un tipo de escala u otro. Desde la sensibilización central en el dolor persistente hasta la calidad de vida, la kinesiofobia, el catastrofismo, la discapacidad lumbar, cervical, de hombro, de rodilla, de cadera, fragilidad y la escala EVA para el dolor. Bien, para registrar estas escalas, en el hospital también ya lo estamos haciendo, utilizamos el REDCap. El REDCap, muchos ya seguro que lo conocéis, es una aplicación web que nos permite crear, administrar datos y flujos y encuestas incluso y bases de datos en línea, de tal manera que podemos exportar estos datos y obtener unos resultados estadísticos en tiempo real. Además, si trabajamos con estudios multicéntricos, con otros hospitales, instituciones, incluso universidades, pues los podemos incorporar. Bien, creamos un algoritmo de proceso de derivación a fisioterapia en la atención primaria. El equipo de atención primaria es el que nos haría la derivación del paciente a fisioterapia, siguiendo claramente y rigurosamente los criterios de inclusión. El equipo nos agenda ya a los pacientes en una agenda para que nosotros hagamos una primera valoración de estos pacientes y mediante los datos obtenidos podemos clasificarlos en unos subgrupos, de tal manera que estos subgrupos sean lo más homogéneos posible y que el paciente también además se encuentre a gusto en estos grupos. Será el mismo fisioterapeuta el que al finalizar el tratamiento haga la derivación del alta, ya sea un alta y ya está, o un alta con un seguimiento presencial en consulta, con un seguimiento telefónico, incluso para valorar la adherencia al tratamiento, o si se considera, si el proceso ha empeorado, pues poderlo derivar otra vez o al médico de familia o a la atención hospitalaria.
Bien, nosotros contemplamos la valoración inicial de fisioterapia, pues tal y como lo hacemos también en la hospitalaria, es decir, una primera sesión de 30 minutos donde se realiza una valoración inicial del paciente, una anamnesis, una exploración bastante acurada, una evolución con escalas, de tal manera que aquí ya tenemos unos datos muy importantes para poder elegir el plan terapéutico concreto para cada paciente. Esta valoración, a la vez, también nos permite hacer un cribaje de estos pacientes, lo que comentaba, poderlos apuntar en una serie de subgrupos que nos van a permitir que los resultados incluso seguramente puedan ser mejor. La valoración, no hace falta decirlo, por las competencias que tenemos los fisioterapeutas, la podemos realizar tranquilamente. Podemos valorar el estado funcional del paciente, realizar una valoración diagnóstica de fisioterapia, diseñar un plan de intervención, ejecutarlo, llevarlo a cabo, dirigirlo y controlarlo y, sobre todo, evaluar los resultados, porque si no trabajamos sin un sentido y de esta manera también podemos establecer acciones de mejora. En esta valoración, que ya nos permite, aparte de todo esto, empezar a dar pautas, empezar a hacer un poco de educación sanitaria al paciente, que el paciente se vaya de la consulta sabiendo ya un poco más de lo que tiene y a partir de aquí empezaremos el tratamiento. Bien, el tratamiento de fisioterapia consideramos sesiones al día alternos, ya sean semanales o mensuales en función de la intensificación que le queramos dar al tratamiento. Y estas sesiones las hemos contemplado de 6 a 8, más o menos, pero llegando hasta 12, porque tenemos contemplado también realizar educación en neurociencia del dolor. Nos basamos en tratamientos sobre todo centrados en evidencia científica y protocolos específicos y los vamos actualizando. Se contemplan sesiones tanto individuales como grupales de ejercicio terapéutico y de neurociencia del dolor. 4 sesiones también de aprendizaje en técnica de marcha nórdica y la posibilidad de interrumpir el tratamiento si el paciente empeora o en caso de absentismo también. Bien, la educación en neurociencia del dolor, no me voy a centrar mucho en este tema, pero nosotros aquí veíamos la necesidad de poner este abordaje biopsicosocial del dolor persistente junto con el abordaje médico en este tipo de pacientes con dolor persistente. En el hospital ya llevamos mucho este tipo de paciente con dolor crónico y con el ejercicio terapéutico solo no conseguíamos buenos resultados. De tal manera que, y hace tiempo que los fisioterapeutas nos formamos en este tipo de abordaje, no hace falta decir que el profesional debe tener habilidades comunicativas también para conducir este tipo de grupos y necesitamos tiempo para hacerlo. Este tipo de abordaje, los que lo conocéis, ya sabéis que no se consigue en una sesión ni en 2, sino que a veces son necesarias 4 o más. También debemos hacer pedagogía a nuestros compañeros sanitarios. Muy pocos compañeros sanitarios conocen este tipo de abordaje, este cambio de paradigma. Y además introducirlo también en los equipos de atención primaria. Bueno, el abordaje biopsicosocial, como dice la evidencia, mejora resultados en muchos aspectos. En la discapacidad, ya sabemos que son los pacientes con dolor persistente incluso muestran cambios a nivel cerebral, ¿no? En la autoeficacia, cambios conductuales que tienen los pacientes y que podemos trabajar sobre esto. El catastrofismo, tienen un aumento de pensamientos negativos, desacondicionamiento físico, pacientes que dejan de realizar actividades, que dejan de realizar su vida social. La evitación también al movimiento, normalmente muestran actitudes protectoras hacia esto. Y el cambio más importante, este cambio de paradigma, es que la atención ya no se va a centrar en el terapeuta, sino que se centra en el paciente. Debemos buscar alianzas terapéuticas con estos pacientes, plantear objetivos que sean fáciles, que sean reales y que sean, sobre todo, asumibles. Y siempre
pactarlos con ellos. Bien, el ejercicio terapéutico. Utilizaremos técnicas y estrategias para dosificar los ejercicios de tal manera que el límite no sea el dolor. Puede haber dolor, pero el dolor no será el regulador. El ejercicio terapéutico, que es competencia del fisioterapeuta, estará enfocado, sobre todo en este caso de dolor persistente, a la neurogénesis y a la neuroplasticidad cerebral. Con técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, como la imaginería motora, concentrarnos para imaginar un movimiento sin tenerlo que hacer. Haremos una exposición gradual a este movimiento. Reconduciremos conductas de miedo-evitación para que todo esto se pueda conseguir de una manera muy gradual. Contemplamos también como una técnica aeróbica, ¿no?, la marcha nórdica. La marcha nórdica tiene que realizarse por un fisioterapeuta, sobre todo formado en marcha nórdica, y es muy importante realizarla al aire libre. Aquí es donde podemos dar ya una continuidad hacia la actividad comunitaria también de este paciente. Una vez ha finalizado el tratamiento con nosotros, salir a aprender la técnica y a partir de aquí poderlo enfocar hacia la comunidad. La técnica de marcha nórdica aporta al paciente una serie de beneficios. Aumenta sobre todo la adherencia al tratamiento. Esto nos va a ser muy importante. Fomenta la socialización, mejora el equilibrio, la estabilidad, el patrón de marcha. Libera peso de columna vertebral y de extremidades inferiores, también muy importante, y mejora el dolor, sobre todo a medio y largo plazo. Con 4 sesiones quiero dejar claro que la técnica se aprende, pero los beneficios no se consiguen con 4 sesiones. Necesitamos más tiempo y, por tanto, va a ser muy importante que el paciente tenga adherencia. Nosotros también utilizamos la marcha nórdica desde el hospital con muchas otras patologías y la verdad es que los resultados que conseguimos son muy buenos. La valoración final de fisioterapia, una vez consideramos que el tratamiento ha finalizado, tenemos que volver a pasar las escalas de evaluación para ver qué resultados hemos conseguido. Registraremos los datos y el fisioterapeuta, una vez dé de alta al paciente, registrará todo esto en la estación de trabajo. Qué pautas ha hecho de tratamiento, cómo hará el seguimiento, si le dará el alta y hará un seguimiento telefónico para, de esta manera, también conseguir mejorar la adherencia al tratamiento y, sobre todo, enfocarlo ya hacia la prescripción social. Bien, aquí también me pidieron que cuantificara un poco la propuesta y, esquematizando, podemos ver cómo distribuimos un poco las tareas del fisioterapeuta en una jornada laboral. Contemplamos unos 30-40 minutos al día destinados a un cribaje, a un triaje y hacer un registro también de pacientes. 1 hora y media para hacer valoraciones. Contamos los 30 minutos por paciente, pues contamos 3 valoraciones al día y que 4 horas al día estuvieran destinadas más a un tratamiento grupal, ya sea de educación sanitaria, de abordaje de dolor persistente en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico alternado, si se escae, con terapia manual y también estas 4 sesiones de aprendizaje de marcha nórdica. Y 1 hora al día de tratamiento individualizado en aquellos pacientes que lo necesiten y aquí contemplábamos 2 pacientes por día. Bien, justamente al cabo de 6 meses de presentar el proyecto a la dirección de la región sanitaria, coincide con que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya anuncia que durante el 2023 se incorporarán 366 fisioterapeutas en los centros de atención primaria para reforzar este tipo de asistencia. Esto para nosotros es un logro, es un hecho histórico que hay que agradecérselo evidentemente al Departament y también a las instituciones que lo han hecho posible, sobre todo el Col·legi de Fisioterapeutas de Catalunya. Pues bien, esta integración nos permite ofrecer tratamiento en estas patologías de alta prevalencia y de baja complejidad y a partir de aquí dar una continuidad a la prescripción social y sobre todo a la comunidad.
Vimos perfectamente que nuestro proyecto que habíamos realizado quedaba contemplado en este plan funcional y a partir de aquí el departament nos asignó un fisioterapeuta a jornada completa para cada ABS de Altaya. Bien, con mucha ilusión empezamos a visitar nuestras ABS, convocamos plaza y un fisioterapeuta para cada ABS. Tuvimos muy buena acogida por los profesionales de los equipos de atención primaria. Ellos mismos nos verbalizaban que hacía tiempo que veían esta necesidad, porque incluso habían recibido muchos rechazos a las derivaciones que hacían a la hospitalaria y ya no sabían cómo tratar este tipo de pacientes. Bien, aquí tenemos un ejemplo de agenda de los fisioterapeutas de primaria. Esta agenda la creamos pactando un poco y con los equipos de atención primaria sobre los espacios que tenían libres o consultorios, porque claro, los espacios en primaria son los que son y llegábamos aquí un equipo más para trabajar y entonces adaptamos nuestras agendas a todo esto, siempre siguiendo las indicaciones que nos iban dando desde el Departamento de Salud. Aquí en pantalla veis distribuido por días más o menos las actividades que realiza el fisioterapeuta y un poco el tanto por ciento de jornada. Irene, 5 minutos. Perdón. En color naranja podéis ver el tiempo destinado a tratamientos grupales, en azul son las valoraciones, en amarillo el tiempo destinado al cribaje y en verde el seguimiento telefónico. Ahora que ya llevamos unos 3 meses de implantación, vemos que este tiempo que destinábamos a cribaje lo podemos transformar seguramente con un seguimiento telefónico de adherencia al tratamiento, porque el cribaje ya lo vamos englobando con la experiencia que vamos teniendo dentro de la primera valoración. Bien, a partir de enero del 23 se van incorporando también compañeros nuestros en el territorio. Manresa tiene 4 ABS, 2 de las cuales pertenecen a nuestra institución Altaya y las otras 2 son del Institut Català de la Salut, además de las otras ABS del territorio que también son del Institut Català de la Salut. Desde enero, y las direcciones así nos lo pidieron, vamos realizando reuniones de trabajo conjuntas con fisioterapeutas del Institut Català de la Salut del territorio, que también hoy nos acompañan aquí. Trabajamos consensos en una misma línea de trabajo, más que nada con el objetivo de establecer un modelo lo más unitario posible en el territorio. Cada cual tendrá que hacer lo que pueda, según necesidades de equipos de atención primaria, pero de entrada establecer y trabajar en una misma línea de trabajo. También hacemos reuniones multidisciplinarias con otros profesionales de la atención hospitalaria, de tal manera que así podamos definir mejor cada protocolo de cada patología, qué será lo que se puede tratar en atención primaria y qué se seguirá tratando en hospitalaria. Y también hacemos reuniones con profesionales de atención primaria que también se han incorporado recientemente, como son los referentes de bienestar emocional y comunitario, nutricionistas, que de esta manera podemos hacer muchos trabajos conjuntos en programas sobre todo de prevención y promoción de la salud. Debemos aprovechar este recurso que tenemos con nosotros. Después también tenemos la posibilidad de dirigir al paciente hacia la actividad comunitaria. Identificamos actividades de la comunidad mediante el programa ASCAT de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Es un recurso que debemos aprovechar, la prescripción social, buscar y conocer los activos de salud del territorio, el proyecto Ciudad, dirigir al paciente aquellas actividades que le gusten y que le vayan bien para su patología y, sobre todo, la disponibilidad que tengan cerca de su territorio. Bien, aquí cuantificamos un poco los resultados y vemos que en estos 3 meses ya seguimos una progresión lineal, tanto por lo que se refiere a actividad grupal como lo que se refiere a visitas individuales y, sobre todo, nos planteamos una evolución a los 3 meses de outcomes y un indicador cuantitativo que nos planteábamos también desde el hospital es cuál era el número ya de derivaciones
que había asumido la atención primaria a las 2 ABS de Altaya durante este trimestre y que estas derivaciones ya no habían llegado al hospital. Habíamos calculado con el censo anterior que he presentado una estimación de derivaciones. Esta estimación estaría en unas 160 derivaciones de estas 2 ABS, que sería un 35%. Pues bien, a final de marzo hemos tratado ya 212 pacientes que corresponderían al 48% del total. Y otro indicador cuantitativo que nos planteábamos era analizar a los 3 meses el número total de derivaciones que todavía llegaban al hospital y que se podían asumir o se tendrían que haber asumido en atención primaria. El número aquí era estimado, era de 105 pacientes y el actual es de 75, pero no es que no lleguemos, es que está muy bien. Esto equivale a un 70% de la población y esto solo es de las 2 ABS de Altaya porque se van incorporando nuestros compañeros fisioterapeutas del ICS y ya van empezando a hacer asistencia, o sea que esto lo conseguiremos seguramente con su ayuda en poco tiempo. Bien, hasta aquí la presentación del proyecto. Ya veis que es un proyecto muy reciente, con unos resultados preliminares muy esperanzadores, que nos da un impulso a seguir trabajando en esta línea de trabajo, sobre todo para el objetivo principal, el beneficio de nuestros pacientes y sobre todo que sean resultados buenos en todo el territorio y sobre todo un éxito a nivel general. Muchas gracias y resto a disposición.